Quisiera abrir, William, la palabra a algunas intervenciones, a algunas personas que quisieran comentar o suscitar a la conversación y los planteamientos de William sobre su texto. Enriquece entonces pues el diálogo que estamos aquí. Entonces allá veo la mano alzada de Luis Larrota, biólogo, estudió en Alemania, parecido a Humboldt. Luis. Bueno, cordial saludo. He tenido oportunidad de leer el libro y al igual que Germán, mi vida se ha cambiado un poquito por la emoción que genera esa lectura. Siempre desde hace mucho tiempo, cuando me veo atrapado por un libro, pienso si me debo identificar con el protagonista o con el autor. En talleres con viajeros que vienen todos los años, desde hace 6 años, hay grupos de alemanes que hacen el recorrido de Humboldt, pasando por Cuba, últimamente no por Venezuela, pero sí por Colombia. Vienen en octubre este año y uno de los temas es ¿qué hay que hacer para que hablen de uno 200 años después de muerto? Con el tiempo me he dado cuenta que la pregunta está mal formulada. Aquí yo tengo oportunidad por primera vez de ver en persona al culpable en el mejor sentido de la palabra, de por qué personajes como estos conocidos, pero muchos anónimos que son mencionados también en el libro, como el guía del Orinoco, Carlos, tengo dislexia con nombres, otro guía en Colombia, menciona al perro que acompaña a Humboldt, menciona cantidades de personajes que cada uno merecería un libro, maestro. Usted nos trae a colación personajes valiosísimos que han pasado desapercibidos. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto hay de Humboldt en usted? ¿Qué tanto hay de esos otros de Pedro de Ursúa? Yo veo que los autores están condenados también a personificar la frustración de pronto de no poder realizar esos viajes que han hecho esos personajes que describe tan poéticamente. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, hay cosas que un autor puede responder y hay otras de las que el autor no tiene la menor idea, ¿no? En el fondo, ¿por qué se le ocurre un tema y no otro? ¿Por qué se obsesiona tanto con determinados temas hasta llegar a dedicarles buena parte de su vida? De pronto uno tiene algunas pistas, pero no acaba de tener la clave de todo. Lo cierto es que, aunque este es un libro que gira sobre un personaje, tal vez ese personaje es apenas el instrumento o la metáfora que permite articular mejor un montón de temas dispersos. Para mí ha sido una pregunta muy importante a lo largo de muchos años: ¿qué es Colombia? ¿Qué tipo de relación tiene con Europa? ¿Qué tipo de relación tiene con el mundo? ¿Qué tipo de relación tiene con su propia memoria? ¿Qué tipo de relación tiene con su propia naturaleza? Y he interrogado en distintos momentos ese montón de preguntas y he procurado encontrar símbolos, personajes o temas que permitan articular todas esas preguntas y ponerlas a danzar un poco y a dialogar un poco las unas con las otras. Tal vez nunca había encontrado un personaje que me permitiera poner en acción tantas de mis inquietudes intelectuales, estéticas, políticas, si se quiere, como Humboldt, ¿no? Y en esa medida, este libro, si bien gira sobre un personaje, gira sobre la relación entre Europa y América, sobre la conciencia que tenemos de nuestra propia naturaleza,
sobre los desafíos de hace 2 siglos y sobre los desafíos de la modernidad. Todo libro es fatalmente contemporáneo. Aunque yo escriba un libro sobre algo que ocurrió hace 20 siglos, o sobre algo que ocurrió hace 5 siglos, o sobre algo que ocurrió hace 2 siglos, inevitablemente estaría hablando de las cosas que yo vivo hoy, de las cosas que me angustian. Si escribí una trilogía sobre el Amazonas y sobre los primeros encuentros de los europeos con el Amazonas hace 5 siglos, yo no ignoro ni ignoraba desde el primer día que la razón principal por la cual yo escribí ese libro era mi angustia por lo que está pasando hoy con el Amazonas y por preguntarme cuándo empezó esto, cuándo empezó esta violencia, cuándo empezó esta destrucción, cuándo empezó esta amenaza. Y entonces, tratando de responder algo de hace 5 siglos, estaba tratando de pensar cómo estamos viviendo hoy eso. Cuando escribo hoy sobre Humboldt es porque siento que Humboldt no es un personaje de hace 2 siglos. Humboldt es para mí un personaje de hoy, de esta tarde y de los próximos 20 o 30 o 50 o 100 años. En esa medida es alguien que trasciende mucho su geografía, el momento histórico que vivió y sin duda su propia biografía. Es alguien cuyas proyecciones son tan amplias que ya todo el mundo empieza a verlo como el verdadero padre de la ecología moderna, como el primero que formuló antes incluso que Lovelock la idea de que el planeta es un organismo en donde todo es independiente y que lo que llamamos vida es solo una parte de la vida, porque la vida no estaría si no estuvieran esos volcanes, si no estuviera ese magma central del planeta, si no estuviera todo ese manto mineral, si no estuvieran esas montañas, esas nieves, el agua, el sol. La vida necesita de todas esas cosas y por eso es tan injusto y tan equivocado pensar que la vida solo son los organismos vivientes. No, los organismos vivientes somos la manifestación más visible de una vida más honda que si no aprendemos a comprenderla y si no aprendemos a protegerla, seguramente no nos permitirá sobrevivir. Entonces, sí, lo que trata de hacer la literatura tal vez es que a través de unos nombres, de unos personajes, de unos retratos, de unos rostros y de unos rastreos biográficos, se hace el esfuerzo por mostrar algo más que un ser humano, un mundo, una época, unas preguntas y también unos asombros y unos miedos que gravitan sobre todos nosotros.